Thank you for joining us today in English from Home. Bienvenidos nuevamente y gracias por estar con nosotros acá en Inglés desde casa, donde podemos trabajar y aprender inglés para todos. In today's video, we're going to talk about the personal pronouns and the verbs to be. En el siguiente video vamos a trabajar con los pronombres personales y los verbos to be. El siguiente video contiene una explicación en inglés y español acerca de los pronombres personales y los verbos to be. Serán capaces de ver y escuchar las palabras en inglés y sus significados en español. Si se sienten capaces, podrán producir las palabras y algún vocabulario que mostraremos relacionados a este tema. First, let's start with the personal pronouns. Primero vamos a empezar con los pronombres personales. Los pronombres personales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, en Latinoamérica sería ustedes, ellos. Las palabras que utilizamos para referirnos a personas. Now in English, we have I, you, he, she, it, we, you, they. I, you, he, she, it, we, you, they. Right? I, yo, you, tú, he, él, she, ella. It no existe en español. Doesn't exist in Spanish as a personal pronoun. But it, in Spanish, it could be eso o esto. Algunas veces puede que ni siquiera tenga significado en alguna oración. But we're going to talk about that later on. Eso lo vamos a hablar en otros videos. We, nosotros o nosotras. You, ustedes. El mismo de arriba. Yes, it is pronounced exactly as the second one. Sí, se pronuncia exactamente igual al segundo pronombre. What's the difference? The first one refers to singular, just one person. El primero, el de arriba, se relaciona o se refiere a una persona singular. And the one at the bottom y el de abajo refers to plural. Two people or more. Se refiere a varias personas, a plural, dos o más personas. The last one, they. El último, they. Ellos o ellas. Okay, it is important to mention, importante mencionar. Tú. It is pronounced you. Se pronuncia you, even though it starts with Y. Cuando empieza con Y. It's not you, it's you. Nosotros o nosotras. It is pronounced we. Se pronuncia we, not we, con G. No, we, like with a U. Una U y una I. We. So these are the personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Right? Now we have the verbs to be. There are just three of them. Am, are, is. But are, it is used for singular and plural. Pero are se pronuncia para singular y para plural. Now, am always works with I. El am siempre trabaja con I. I am. Are trabaja con you, con we y con they. So we can say, podemos decir, you are, we are, you are, or they are. Es trabaja con, works with, he, she, it. He is, she is, it is. Now, what do they mean exactly? Ahora, ¿qué significan exactamente? What are the verbs to be? To be in English is ser o estar, right? But each one of those, cada uno de esos tres, it has a different meaning. For instance, am, la palabra am, could be soy o estoy. Puede significar soy o estoy. So whenever you see something that says I am, cuando vean I am, it means yo soy o yo estoy. One or the other, uno de los dos. How do we know which one is it? ¿Cómo sabemos cuál es? Because of the context. Por el contexto. What exactly the sentence is about. Exactamente sobre qué trata la oración. You are means eres o estás. El are significa eres o estás. The first one, el primero. So, you are means tú eres o tú estás. Is means es o está. El is significa es o está. So, he is, él es o él está. She is, ella es o ella está. It is significa esto es o esto está. Are at the bottom.
el are que está abajo. It could be somos, estamos, son, están, either one of those. Puede ser somos, estamos, son o están. So, we are, nosotros somos o nosotros estamos. You are, ustedes son, ustedes están. And they are, ellos son o ellos están. So that's how they work. Let's take a look at these affirmative statements now. All of these sentences have personal pronouns and verbs to be. Todas estas oraciones tienen pronombres personales y verbos to be. First, let's focus on the words in bold. Primero enfoquémonos en las palabras que están en negritas acá, en las frases. Teacher, student, boy, girl, eraser, friends, class, at work, park, bus, table, right now, using the computer, home, right? Teacher in Spanish, profesor o profesora. Student, estudiante. Boy, chico, muchacho, chamo. Girl, chica, muchacha, chama. Eraser, borrador. Friends, amigos o amigas. Class, clase. At work, en el trabajo. Park, parque. Bus, autobús, buseta, bus. Table, mesa. Right now, justo ahora, ahora mismo. Using the computer, usando el computador, usando la computadora. Home, casa, hogar. Now listen to the sentences and please repeat after me. Okay? I am a teacher. I am in class. You are a student. You are at work. He is a boy. He is in the park. She is a girl. She is on a bus. It is an eraser. It is on the table. We are English students. We are on YouTube right now. You are brothers. You're using the computer. They are my friends. They are home. Now, the first two, las primeras dos. I am a teacher, I am in class. I am a teacher in Spanish, yo soy un profesor. I am in class, yo estoy en clase. The same two words, same pronunciation, different meaning because of the context. Las mismas dos palabras se pronuncian exactamente igual, misma pronunciación, pero tienen significados distintos por el contexto, por lo que dice la oración, por lo que viene después. I am a teacher, yo soy un profesor. I am in class, yo estoy en clase. You are a student, tú eres un estudiante. You are at work, tú estás en el trabajo. He is a boy, él es un muchacho. He is in the park, él está en el parque. She is a girl, ella es una chica. She is on a bus, ella está en un autobús. It is an eraser, esto es un borrador. It is on the table, eso está en la mesa. We are English students. Nosotros somos estudiantes de inglés. We are on YouTube right now. Estamos en YouTube ahora mismo. You are brothers. Ustedes son hermanos. You are using the computer. Ustedes están usando la computadora. They are my friends. Ellos son mis amigos. They are home. Ellos están en casa. Contracciones. That's when you get two words and you make it into one. Es cuando tomas dos palabras y la conviertes en o la transformas en una sola. When we are talking or when we're using personal pronouns and verbs to be, we can, and it is very common to use contractions. Cuando estamos trabajando o usando los pronombres personales y el verbo to be, nosotros podemos usar y es muy común encontrar contracciones. For example, the same ideas that we have in the first chart. Las primeras ideas que tenemos en el primer recuadro. Now we have them here using contractions. Instead of saying, en vez de decir I am a teacher, I can say I'm a teacher. I am changes to am. I am in class, I'm in class. You are a student, you're a student. You are at work, you're at work. You are changes to you're. He's a boy, he's a boy. He's in the park, he's in the park. He is changes to his. She is a girl, she's a girl. She is on a bus, she's on a bus. She is changes to she's. It is an eraser, it's an eraser. It is on the table, it's on the table. It is changes to it. We are English students, we're English students. We are on YouTube right now, we're on YouTube right now. We are changes to we're. You are brothers, you're brothers.
You are using the computer. You're using the computer. They are my friends. They're my friends. They are home. They're home. So they are changes to their. Okay? Please listen to this and repeat after me. Por favor, escuchen esto y repitan después de mí. I'm a teacher. I'm in class. You're a student. You're at work. He's a boy. He's in the park. She's a girl. She's on a bus. It's an eraser. It's on the table. We are English students. We're on YouTube right now. Your brothers. You're using the computer. They're my friends. They're home. Now, the common pattern or way to form or to come up with a sentence, el patrón común para formar una oración, we have subject, verb to be, and complement, right? El sujeto, el verbo to be y el complemento. For instance, I am a teacher, the subject, el sujeto es I, verb to be am, complement a teacher. That's usually how it goes with affirmative statements. Generalmente así es como se trabajan o se producen los enunciados afirmativos. Una nota importante acá. The words a or an, las palabras a or an, they are articles, son artículos. In Spanish, a and an, las palabras a or an significan un o una, pero de manera indistinta. No quiere decir que a significa un y an significa una. For example, a boy es un muchacho, a girl, una chica, an eraser, un borrador, an apple, una manzana. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? It depends on the word or the idea that we want to say. Depende de la palabra que vamos a utilizar. If it begins with a consonant, se empieza con una consonante, se va a utilizar la palabra o el artículo a. A boy, a girl, a student, a class. If it starts with a vowel, se comienza con una vocal, we're going to use an. Vamos a utilizar an eraser, an apple. There are certain exceptions, hay algunas excepciones, but we're going to talk about them in another video where we fully cover articles. Let's move on to the negative ones. Ya que vimos las oraciones o los enunciados afirmativos, vamos a ver los negativos. Let's take a look at these ideas, right? I'm going to read these sentences and please repeat after me. Voy a leer estas oraciones y ustedes por favor repítanlas después de mí. I'm not a teacher. I'm not in class. You're not a student. You aren't at work. He's not a boy. He isn't in the park. She's not a girl. She isn't on a bus. It's not an eraser. We're not English students. We aren't on YouTube right now. You're not brothers. You aren't using the computer. They're not my friends. They aren't at home. As you can see, the only difference between an affirmative sentence and a negative one is the negative particle or the not. La única diferencia entre una oración negativa y una afirmativa es la negación, la partícula negativa, el not. You have the subject, the verb to be, not, and the complement. Tenemos el sujeto, el verbo to be, el not o la negación y un complemento. Now, we can also have contractions here. También podemos tener contracciones en las oraciones negativas. There are two ways to do that. Hay dos formas de hacerlas. With I am, con I am, only one, solo una. I'm not. I'm not a teacher, yo no soy un profesor. I'm not in class, no estoy en clase. Now, you are, when it is negative, cuando es negativo, you can say you're not a student, tú no eres un estudiante, or you aren't at work, tú no estás en el trabajo. So you can make the contraction between the subject and the verb to be. Pueden hacer la contracción, you can make the contraction using the personal pronoun and the verb to be, or you can have a contraction using the verb to be and not. Which one is better? ¿Cuál es mejor? It depends. It really depends on the way you feel. It depends on which one you want to use. Depende de la que quieran utilizar. It's not that one is better than the other. No es que una sea mejor que la otra. In fact, I'm going to ask you guys, les voy a pedir, just go down to the comments and let us know which one you like to use more. ¿Cuál les gusta usar más? Which one you feel more comfortable with? ¿Con cuál se sienten más cómodos? Making a contraction using the personal pronoun and the verb to be, or using the verb to be and not. Haciendo la contracción con el pronombre personal y el verbo to be,
o haciendo la contracción con el verbo to be y el not. Okay, let's continue. Vamos a continuar. He's not a boy. Él no es un chico. Aquí contraemos he is y luego el not. He isn't in the park. Él no está en el parque. Aquí contraemos el is con el not. She's not a girl. Ella no es una niña. Y contraemos she con is. She's not. She isn't on a bus. Ella no está en el autobús, en un autobús. Contraemos el is con el not. It's not an eraser. Se contrae el it con el is. It isn't on the table. No está, esto no está en la mesa. Se contrae el is con el not. We're not English students. Nosotros no somos estudiantes de inglés. Se contrae we con el are. We aren't on YouTube right now. Nosotros no estamos en YouTube en este momento. Ahí contraemos el are con el not. You're not brothers. Ustedes no son hermanos. You aren't using the computer. Ustedes no están usando el computador. You are se contraen y luego el not. You're not or you y contraemos el are con el not. You aren't. They're not my friends. Ellos no son mis amigos. Contraemos el they con el are y luego el not. They're not. Or they aren't home. Ellos no están en casa. Contraemos el are con el not. If you have any questions, please let us know in the comments. ¿Tienen algunas preguntas? Déjenoslo saber en los comentarios. We'll gladly check your comments and questions and answer you guys. Gustosamente vamos a revisar las preguntas y comentarios y responderlas. Now, let's move on to the interrogative sentences. Vamos a las oraciones interrogativas, las preguntas. Okay, I'm going to read these questions and you guys please repeat after me. Okay? So, are you in class? Is he at work? Is she in the park? Is it on the table? Are we on YouTube right now? Are you using the computer? Are they home? When we're going to ask questions, cuando vamos a hacer preguntas, we have to keep this into account. Tenemos que tener esto en cuenta. First, we place the verb to be, then the subject, then the complement. Primero colocamos el verbo to be, luego el sujeto y luego el complemento. Then, of course, the question mark. Por supuesto, al final, el signo de interrogación. Important to mention or to point out. Importante mencionar o destacar. In English, we only use one question mark. En inglés solamente se coloca un solo signo de interrogación. The last one, el último. There is no question mark at the beginning of questions. No hay signo de interrogación al inicio de preguntas. Now, why? ¿Por qué? I don't know. Honestly, I don't know. That's just the way it is. Realmente no sé. Esa es la manera en que. If you know why or if you can look that up, si pueden investigar eso, let me know in the comments. So we have, are you in class? ¿Estás en clase? ¿O estás tú en clase? Now, in Spanish, we do not talk like that. En español nosotros no hablamos así. ¿Estás tú en clase? No, just, ¿estás en clase? Now, in English, remember what you have below. Recuerden lo que tienen acá. We always have to use all three elements. The verb to be, subject and complement. Verbo to be, sujeto y complemento. If we need to use a verb to be, si necesitamos utilizar el verbo to be. Not every sentence is going to have it. No todas las oraciones lo van a tener. But we're going to talk about it in another video. Eso lo vamos a hablar más adelante en otros videos. Is he at work? ¿Él está en el trabajo o está en el trabajo? Is she in the park? ¿Ella está en el parque? Is it on the table? ¿Está en la mesa? Are we on YouTube right now? ¿Estamos en YouTube ahora mismo, justo ahora? ¿Están ustedes usando la computadora o están usando la computadora? Are they home? ¿Están en la casa? ¿Están ellos en la casa? Really simple. Now I would like you to practice this. Me gustaría que practicaran esto. How? Just combine the ideas that you have here to express different ones. Combinen las ideas que tienen acá y el vocabulario que tienen acá para expresar distintas ideas. He's not a boy. ¿Cómo sería él no es un estudiante? He's not a student. ¿Cómo sería ella no está en clase? She is not in class. She isn't in class. ¿Cómo sería nosotros somos profesores? We are teachers. Se le coloca la S al final, teachers, because it's plural. But we're going to cover that in another video. Eso lo vamos a cubrir en otro video. How to express plural forms. Cómo expresar las formas plurales. The idea is for you guys to practice this. If you want to practice in the comments below, that's just great. Remember, I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, tú, él, ella, eso, esto.
Nosotros, ustedes, ellos. Now let's go to practice time. Vamos acá a la hora del momento de práctica. And remember, practice makes perfect. La práctica hace la perfección. Doesn't matter how many times you watch this, you need to practice it. No importa cuántas veces vean esto, deben practicarlo. If you can, if you don't have anyone else to practice with, then you can practicar. Just practice by yourself. Practiquen ustedes mismos. Switch ideas. Try to combine the vocabulary that we have seen so far. Combinen las ideas, traten de combinar el vocabulario que hemos visto hasta los momentos. And you can always reach out to me in the comments and let's all of us practice. If all of you guys practice in the comments, we can make something really cool happen. Okay? Si todos comparten, comentan y practican en los comentarios, todos podemos ver la práctica y podemos hacer algo bueno con eso. Okay. I'm going to give you guys a word for you to translate it to the other language. Les voy a dar palabras para que la traduzcan al otro idioma. And then I'm going to show you how it is. Y luego le voy a colocar o le voy a mostrar la opción correcta, la respuesta correcta. I can give you the word in Spanish for you to translate it to English. Le puedo dar la palabra en español para que la traduzcan en inglés. Or I can give you the word in English for you to translate it to Spanish. O le puedo dar la palabra en inglés para que la traduzcan en español. Okay? So the first one, ustedes. How do you say ustedes in English? ¿Cómo se dice ustedes en inglés? Important. How do you say? ¿Cómo se dice? Cuando quieran preguntar cómo se dice algo, ustedes preguntan how do you say y dicen la palabra que quieren decir. If you want to know how to say bolso en inglés, you ask how do you say bolso, right? So how do you say ustedes? It's you. Okay, how do you say somos o estamos? ¿Cómo se dice somos o estamos? It's are. Are. How do you say nosotros? ¿Cómo se dice nosotros? We. How do you say eso o esto? It. How do you say ellos? ¿Cómo se dice ellos? They. How do you say es o está? Es. How do you say soy o estoy? Am. How do you say él? He. How do you say ellas? They. How do you say son o están? Are. How do you say eres o estás? Are. How do you say yo? I. How do you say soy o estoy? Am. Now, she is in class. What is that in Spanish? ¿Qué es eso en español? Ella está en clase. Tú no estás en el parque. How do you say that in English? ¿Cómo se dice eso en inglés? You aren't in the park. Another way to say that, otra forma de decir eso, you are not in the park. They aren't on YouTube right now. What is that in Spanish? Ellos no están en YouTube ahora mismo, en este momento. Right now has several meanings. Significa en este momento, ahora, justo ahora, etc. Esto es una computadora. How do you say that in English? ¿Cómo se dice eso en inglés? It's a computer. No somos estudiantes de inglés. How do you say that in English? ¿Cómo se dice eso en inglés? We aren't English students. Ella es una profesora. How do you ask this in English? ¿Cómo se pregunta eso en inglés? Is she a teacher? ¿Eres estudiante? How do we ask this? ¿Cómo preguntamos esto? Are you a student? That is it for today, guys. If you guys like the video, please subscribe, hit the like button, and share. It's gonna be of great help for all of us here in English from Home. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, denle me gusta y compártanlo. Va a ser de gran ayuda para todos nosotros acá en Inglés desde casa. Nos va a permitir que más personas vean nuestro contenido. If there is any particular topic that you would like me to cover, just let me know and we will do our best. Si hay algún tema en particular que les gustaría que cubriéramos en el canal, déjenmelo saber y lo haremos posible. Thank you guys very much. See you next video. Muchas gracias chicos. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.